templanza. Sí, creo que algunos ya por ahí en las redes lo habían visto, templanza, y de pronto dirán, ¿qué será, no? Templanza. Y yo buscaba en el término griego, templanza, y significaba enkrateia. Creo que está por ahí. Enkrateia. Enkrateia era usada en la escuela de los estoicos. Es un término griego que se refiere al dominio sobre uno mismo, la templanza o el autocontrol. En filosofía, especialmente en la tradición estoica, se entiende como la capacidad de controlar los impulsos y deseos, especialmente los que son perjudiciales. Y luego el concepto de templanza dice lo siguiente: la templanza es la virtud que permite resistir las reacciones externas para no reaccionar por instintos o reflejos, sino por una reflexión interna. Es la capacidad de tomar una decisión en lugar de un reflejo. Esa es la templanza. Y en Juan capítulo 15, versículo 16, para poder entrar ya en el tema, Juan capítulo 15, versículo 16, el Evangelio de Juan, y dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis, ¿y qué más? Y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros tenemos la capacidad de dar fruto, el Señor automáticamente te dice: todo lo que tú pidas, yo te entrego. Todo, porque la palabra lo dice. Cuando uno tiene la capacidad de poder dar fruto de amor, de bondad, de paciencia, de benignidad, el Señor te dice: la causa es esto, pero la consecuencia es que todo lo que tú pidas, yo te entrego. Todo lo que tú pidas, yo te entrego, por la razón que tú tienes en poder dar fruto. Y cuando nosotros hablamos de cómo dar fruto y la importancia de dar fruto, es precisamente cuando entendemos de la templanza. Y un fruto importante para la iglesia, y en su palabra lo habla, es la templanza. Entonces, pastor, ¿qué significa? Que yo tengo que tener la capacidad de tener la templanza. La templanza para poder observar lo que Dios entregará en mi vida. Y cuando nosotros vemos la templanza, vemos de pronto el ejemplo de un vidrio templado. Quiero iniciar por ahí. Vemos un vidrio normal y vemos un vidrio templado. Este es un vidrio templado. El vidrio templado tiene la capacidad de resistir y tener la oportunidad de poder colocar un peso. Un vidrio normal no. Un vidrio normal no. Un vidrio normal se rompe fácilmente. Pero un vidrio templado tiene la capacidad de poder resistir. Tiene la capacidad de no reaccionar, sino tiene la capacidad de sostener algo encima. Esa es la templanza. Y en Deuteronomio, quiero que me sigan acompañando. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer largo, pero yo creo que va a ser tremendo esta palabra. Y dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Está hablando Moisés en ese tiempo. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis
y seáis multiplicado y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y sabías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que tú no conocías, ni tus padres lo habían conocido. Y quiero detenerme por ahí por un momento. Nosotros vemos a Moisés, vemos saliendo de Egipto y vemos que Dios lo mete a un proceso. Y en ese proceso dice que él le toca pasar hambre y le toca recibir el maná. Y es ahí donde nosotros vemos que él está entrando a esa etapa de proceso, a esa etapa donde no es que de pronto tú pecaste o fallaste, sino que es necesario que tú entres a esa etapa. En esa etapa donde dice que el Señor, versículo 3, te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Sabes lo que significa la templanza? La templanza significa, cuando un vino templado, ¿sabes cuál es el proceso? El vino templado dice que pasa a 600 grados centígrados y automáticamente se le enfría. Pasa de temperaturas altas a temperaturas bajas. Y es así el proceso de la templanza. Es ahí cuando se va formando un vino templado, un vino duro, el proceso. Y así acá en la palabra lo está hablando el Señor. Le dice, mira, yo te aflijo y te hiciste tener hambre, pero te sustenté con maná. Entonces le está diciendo, yo te aflijo, pero también te sustento. Dices, uy, qué raro, ¿no? O sea, le aflige y también sustenta. Entonces cuando está hablando a Moisés, dice comida que tú no conocías. Versículo número 4, quiero que nos vayamos. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, tierra de vides, de higueras y de granos, tierra de olivos, de aceites y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero, dice el versículo número 11, te da la otra pauta. Versículo número 11 dice, cuídate, escucha bien, iglesia, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuántos están entendiendo ya la palabra? Amén. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y te edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieras aumente. Escucha bien, y se enorgullezca tu corazón. Amén. No sé si estoy cogiendo por ahí, pero es Dios. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones,
y de sed donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida de tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y mi fuerza de mi mano me ha traído a esta riqueza. Sino acuérdate, dice la palabra, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinaréis, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones de Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Amén. ¿Sabes? Cuando yo estaba leyendo arriba y estaba hablando, donde Jehová dice: cuando tú tienes la capacidad de llevar fruto y llevas mucho fruto, yo automáticamente, todo lo que tú pidas, yo te entrego. Entonces, ¿qué pasa? Dios te hace pasar ese proceso con la intención que tú recibas, con la intención de que tú entiendas que hay un resultado luego del proceso. Entonces tú pasas el proceso, entras al desierto como Moisés entró, y Dios le dice: ¿sabes qué? Tú vas a pasar la etapa de hambre, pero también de maná. Es ahí donde el Señor, ¿qué? Está generando la templanza en uno. Está generando esos procesos donde tú dices: hoy estoy pasando tal situación, pero si yo le creo a Dios, Dios comienza a levantar tu vida. Entonces pasas un día oscuro, pero al otro día Dios te dice: sabes que yo te restauro y tú eres restaurado. Y pasas esos procesos donde el Señor de pronto te mete a altas temperaturas y luego te baja de pronto a unas temperaturas bajo cero. Y uno dice: ¿sabes qué? Dios es malo. Dios no es malo. Dios te prepara porque sabe que necesitas el fruto del Espíritu Santo. Porque sabe que necesitas ese fruto que va a generar que todo lo que tú pidas sea dado. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando uno entiende esto, es cuando tú dices: ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Si tú quieres introducirme a esas temporadas, de pronto, no sé, a 600 grados, como este vidrio templado, y uno dice: Señor, pero quema, pero es frío, es dolor, cuesta. ¿Quién te dijo que los procesos son fáciles? ¿Quién te dijo que de pronto en los desiertos son todo que como que todo frío con tu coco ahí en el desierto, chévere, con tu frente al mar? No es así. Entonces, cuando el Señor lo introduce a Moisés a ese desierto, le dice: mira, ¿sabes qué? Mira, va a haber momentos donde yo te voy a afligir, pero hay momentos donde hay un maná que viene sobre tu vida. Pero escucha bien algo, quiero que entiendas esto. Pero cuando yo te bendiga, escucha bien esto, iglesia, cuando yo te bendiga, cuídate de no olvidarte de Jehová. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Y sabes lo que pasa muchas veces? ¿Sabes lo que pasa? Es que Dios forma muchas veces en uno esa templanza. Y muchas veces el Señor está así, colocando sobre tu vida peso sobre tu vida. Pero llega en un momento de dejar de colocar, porque dejaste y te olvidaste de Dios.
Porque te dejaste y olvidaste de entender que todo era del poder de Dios. Todo. Porque cuando uno entiende que estás en la etapa de templanza, tú dices, ¿sabes qué? Estoy fuerte, Señor. Dice la palabra de Dios que sobre las aflicciones hay un peso de gloria sobre tu vida. ¿Sí o no? Que cuando nosotros tenemos esa aflicción, ese dolor, y nosotros tenemos, dice la palabra, aflicción momentánea, temporal. Y tenemos esa aflicción momentánea y sabemos tener la templanza. El Señor te dice, voy a seguir colocando sobre tu vida. Porque tienes la capacidad de poder recibir lo que yo te entrego. Entonces, cuando nosotros vemos en la palabra, vemos en esa palabra de Moisés, y uno entiende de este fruto importante en nuestras vidas. Es cuando de pronto nosotros nos toca pasar un proceso financiero, un proceso de salud, un proceso matrimonial. Y muchas veces como que decimos, quiero tirar la toalla, pastor, ya no doy para más, ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas porque ya lo intenté todo. Y tú estás en la etapa de ese desierto como Moisés está. Y como que el Señor está con palabra diciéndote, ¿sabes qué? Tranquilo. Que va a haber aflicción, sí va a haber aflicción. Que va a haber tristeza, sí va a haber tristeza. Pero yo te voy a sustentar. Y tú estás en ese proceso, ¿no? Caminando el proceso. Y de pronto Dios comienza a bendecir tu vida. Comienza a bendecirte. Comienza a darte un trabajo. Comienza a restaurar tu matrimonio. Comienza a restaurar a tus hijos. Pero en ese camino, tú dices, te das esas licencias para decir, ya no voy a la iglesia, ya no voy a célula. Como que todo está bien, yo estoy tranquilo, ya no voy, no necesito esto. Hay cosas que sí, hay cosas que de pronto me va a edificar, hay cosas que no. Tú comienzas a ser el juez. Tú comienzas a decir, esto me conviene, esto no me conviene. Entonces como que de pronto tú estás dándote esas licencias dentro del proceso. Tú estás siendo un vidrio templado, pero de pronto esas licencias comienzan a desgastar esa templanza en tu vida. Ese poder de tener ese dominio para decir esto sí y esto no. La templanza significa el tener el dominio para poder ejercer lo bueno y lo malo. La templanza significa el poder tener el dominio de poder controlarme, de poder controlar mi forma, de poder controlar mi carácter, de poder controlar si de pronto yo tengo que fallar en una cosa, pero yo me controlo, yo tengo la templanza, que no puedo equivocarme con esto. La templanza es aquello que dice que tú puedes resistir en esos tiempos oscuros, en esos tiempos de desierto. Yo creo que Moisés, estando ahí en ese desierto, como que el Señor le decía, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a bendecir, yo te voy a cambiar. Pero él pasaba sus desiertos, la gente le decía, ¿sabes qué? Pero ¿para qué nos has traído aquí? ¿Pero por qué nos hubieras dejado muerto en Egipto? Y comenzó a quejarse mucha gente. Y de pronto él decía, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le decía, sigue, continúa. Yo no sé si el día de hoy de pronto tú estás como que diciendo, Señor, ¿sigo o no? ¿Paro o sigo o me quedo aquí? Y lo único que Dios te dice, permanece. En medio de ese desierto, en medio de esa tempestad, yo estoy formando templanza. En medio de ese proceso, yo estoy formando la capacidad de resistir el peso que yo tengo para ti de gloria. Esa es la templanza. Y luego dice en 2 Corintios
capítulo 4, versículos 17, dice lo siguiente: porque esa leve tribulación momentánea produce ¿qué? En nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué tremendo es. Qué tremendo es esta palabra. Porque ¿qué significa, pastor? Que cuando yo esté pasando esa tribulación momentánea, ese es un indicio que viene un peso de gloria para tu vida. Eso es. Cuando nosotros estamos pasando esos desiertos, cuando nosotros no entendemos, Señor, ¿por qué haces esto? ¿Para qué, Señor? No entiendo esto. Y el Señor como que está con ese combo para darte, decir, sabes, te estoy formando, te estoy fraguando, te estoy metiendo altas temperaturas, bajas temperaturas. Y tú estás como que, Señor, ya no más. Y de pronto hoy el Señor te está diciendo, es que es momentáneo. Es un proceso que necesitas tener en tu vida. Porque si no, no voy a poder poner peso en tu vida. ¿Cómo Dios va a colocar un peso de gloria en tu vida si no, tú no tienes la capacidad de resistir, hermano? Hola. Entonces cuando nosotros entendemos esto, es que de pronto yo pongo un vidrio. Yo a mi esposa le decía, algún día mi prédica será como que contrayendo cosas. Porque sabes que hay como que un vidrio así templado y un vidrio normal. Y yo le pongo de pronto esos ladrillos encima, ¿no? Coloco. Y voy colocando y colocando. Y de pronto un vidrio normal como que se va a romper, se va a venir abajo. Pero si yo lo pongo al otro lado, un vidrio templado, yo sé que no se va a romper, porque va a tener la capacidad de poder resistir más y más y más. Eso es lo que el Señor quiere hacer en tu vida, que tú tengas la capacidad de poder resistir lo que Dios quiere bendecirte. Porque Dios te va a decir, oye, pero ¿cómo yo le voy a dar si no tiene la capacidad de poder resistir? Como que un padre decía, ¿sabes qué? ¿Cómo yo le voy a dar de pronto a mi hijo estas finanzas, o de pronto esta autoridad en tal cosa, si yo sé que no va a poder resistir, si no va a poder administrarlo, no va a poder de pronto reproducirlo? Pero ¿qué pasa cuando el Señor ve en alguien con templanza? ¿Qué pasa que cuando ve a alguien con la capacidad y es procesado, y tú sabes que esa persona ha sido procesado, hermano, de mil maneras, y tú lo ves alabando al Señor, lo ves gozando al Señor, y lo ves como que hablando con esa persona, y tú ves que esa persona tiene una unción que tú dices, qué tremendo es esa unción, qué fuerte esa unción, y tú dices, wow. Entonces, y el Señor comienza a derramar bendiciones, y el Señor comienza a derramar bendiciones. Es peligroso cuando uno no tiene la capacidad de resistir y tú tienes todo. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento donde todo cae, todo se rompe. Cuando tú no tienes la templanza, cuando tú no tienes el proceso de Dios. Por eso hay muchas personas que de pronto pueden llegar económicamente arriba por sus fuerzas, pero llega un momento donde de pronto su familia está destruida, donde se divorciaron, donde de pronto pasó que los hijos se perdieron, o que de pronto esa persona se fue al mundo, porque recibió, de pronto hizo las bendiciones, de pronto llegó aquí, pero no de pronto con la templanza, con lo que el Señor quería hacer en su vida, y automáticamente todo cae, todo se rompe, porque no estaba haciendo una base sólida en su vida, no estaba formando la templanza. Pero ¿qué significa? Que cuando de pronto tú tienes la capacidad de resistir, el Señor te bendice y tú sigues yendo a la iglesia. El Señor te bendice y tú sigues adorándole a Dios. El Señor te bendice y sigues utilizando tus finanzas para poder glorificar el nombre de Dios.
El Señor te bendice y tú eres testimonio en familia. Esa es la templanza. Cuando tú entiendes la templanza, tú dices, ¿sabes qué? Yo necesito eso. Yo no necesito de pronto tener como que todo y como que haber construido mis fuerzas todas las cosas. Y cuando uno entiende que de pronto tú estás de pronto formado o ves a personas con templanza, únete a esas personas. Únete a esas personas, camina con personas con templanza. Es tremendo cuando tú caminas con personas con templanza, porque sabes que en cualquier momento no se van a disparar o se van a como que de pronto a desviar, o te van a hacer todo lo que de pronto cualquier cosa, o se van a romper en el camino. No, porque la persona con templanza es aquella que tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? Mira, nos pasan procesos, estoy pasando esta etapa, pero yo sigo alabando a Dios. Amén. Cuando esta persona con templanza tiene la capacidad de decir, Señor, en esos tiempos de pronto de falta económicamente, en esos tiempos buenos económicamente, yo te sigo adorando. Dice la palabra de Dios que había Abraham. ¿Y sabes? En Abraham pasó esto. Él estaba pasando su desierto y estaba esperando al hijo de la promesa, Isaac. Dice en la palabra que Dios se acordó y lo bendijo. Pero automáticamente el Señor lo llevó a la templanza y le dijo, sube a Moriah. Y uno dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si ya pasó su proceso. ¿Para qué, Señor? Y Dios dijo, sube a Moriah y ofrécelo a Isaac. Esos tiempos abruptos, esos tiempos de calentura, de temperaturas altas, temperaturas bajas, están generando templanza en uno. Y dice que él subió y dice que su hijo incluso le preguntaba, le decía, papá, pero yo veo todo, pero yo no veo al animal para el sacrificio. Y él le decía, sabes, tranquilo. Y él estaba creyendo y estaba entendiendo que Dios estaba formando algo, que Dios estaba preparando algo en el camino, que había una templanza que se estaba formando en él. Y él le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo, Dios proveerá. Dice que ellos subieron. Y en ese momento es cuando el ángel dice, detente, he visto tu fe y todo el tema. ¿Y sabes lo que pasa cuando uno entiende la templanza? Escucha bien eso, iglesia. Cuando tú entiendes la templanza en tu vida, cambia tus generaciones. ¿Sabes por qué? Porque Isaac, años después, dice la palabra de Dios, Isaac, años después, cuando estaba, dice la palabra, en Gerar, estaba en Gerar, y Dios le dice, no desciendas a Egipto, habita en ese desierto. Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a habitar aquí. Y dice la palabra que Dios lo bendijo 100 por 1 todo lo que él hacía. ¿Sabes por qué? Cuando uno entiende la templanza en su vida, cuando tú entiendes la templanza, que es un fruto, dice la palabra de Dios, es un fruto que te provoca que todo lo que tú pidas sea dado. Es un fruto. Entonces cuando nosotros vemos en Abraham y él sube de pronto a Moriah, y de pronto diciendo, ¿sabes qué? No entiendo nada, pero subo. No entiendo nada, pero voy al monte. Y es ahí donde en ese momento de pronto su corazón comenzó a estrujarse como padre. Yo no sé cuál es la condición con la que tú el día de hoy has venido de pronto con tu familia, con tus hijos, y tú dices, Señor, yo necesito una restauración. Necesito restauración en mi familia y mis hijos. Necesito que algo cambie en mi generación. Entonces Dios te dice, primero voy a tener contigo que trabajar en la templanza. Primero voy a tener que contigo trabajar en la resistencia, en esos procesos donde tú entiendas
que tú no vas a poder hacer las cosas solo. Dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué? Lleva mucho fruto. Porque ¿qué más dice? Porque separados de mí, nada puedes hacer. Nada. Así que en la palabra lo dice. Para que tú lleves fruto, para que tú tengas la capacidad de tener esa templanza en tu vida, tú tienes que estar con el Señor. Tú no puedes estar lejos de Dios y decir, ¿sabes qué? No, yo me olvido de Dios. No, todo me va a ir bien, pero yo dejo de ir, dejo de asistir, no me congrego. Ya tranquilo, todo está bien. Me parece correcto esto, yo no hago esto. Pero dice la palabra de Dios que cuando tú estás con la vid, tú estás con el Señor, cuando tú estás cerca, tú permaneces en Él. Y cuando habla de permanecer, está hablando de poder resistir, está hablando de poder tener la templanza, tener la tranquilidad, tener la seguridad que en medio del proceso el Señor te va a bendecir, que en medio del proceso tú estás formando frutos, hermano. Tú estás formando ese fruto de la templanza, ese fruto del dominio propio, ese fruto de decir, ¿sabes qué, Señor? Si tú me bendices, bien, si no, también. Dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Filipenses 4, versículo del 10 al 13. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, escucha bien. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué tremendo es. Dale un aplauso al Señor. ¿Sabes? Estaba hablando Pablo. Y sabes, Pablo estaba en la cárcel. Y Pablo le mandaba una carta. Mandó una carta agradeciendo y diciendo, ¿sabes qué? Gracias por acordarse de mí, porque le habían mandado, la iglesia le había mandado algo a Pablo. Entonces como que de pronto en ese momento él decía, ¿sabes qué? Pero no lo digo yo porque de pronto por lo que me han mandado, sino porque yo he aprendido a contentarme en esos tiempos donde hay escasez y donde hay mucho. Yo he aprendido eso. A veces uno entiende que esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es una palabra de guerra, es una palabra para poder tomar algo. Pero ¿sabes qué? Esa palabra viene luego de un proceso donde el Señor estaba teniendo un hombre en la cárcel, pero le estaba diciendo, muy bien, estoy en la cárcel, pero yo sé que el Señor no ha terminado conmigo. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Era una oración, era una palabra que él estaba haciendo. Estaba de pronto diciendo a la iglesia, le estaba de pronto respondiendo, no para poder quejarse de su situación, sino estaba diciendo, ¿sabes qué? Puede que en un momento en el proceso esté así, puede que en el momento de pronto no entienda nada, pero yo tan solo te digo algo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a pesar que esté en una cárcel, a pesar que de pronto haya estado en esos tiempos como que difíciles, estando con hambre o estando en abundancia, yo sé lo que es vivir tranquilo, le estaba diciendo Pablo. Y Pablo estaba en una cárcel,
Él estaba como que de pronto ya listo para poder también darle muerte. ¿Y qué hombre, estando en la cárcel, te dice, ¿sabes qué? Mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. ¿Sabes quién? Aquella persona que entendió de la resistencia en esos tiempos de proceso. Aquella persona que dice, ¿sabes qué? Hoy puedo estar de esta manera, pero yo sé que el Señor va a hacer algo distinto. Yo sé que el Señor va a cambiar las cosas en mi vida. ¿Sabes? Les cuento algo. Y de pronto algunos sí lo saben, algunos no. Pero más o menos hace algo de, creo que 9 años, por ahí 9 años. Mi esposa y yo estábamos pasando un proceso muy fuerte económicamente, financieramente. Nos casamos, estábamos muy enamorados, un carito. Lo que nos sobraba era amor. Era amor, mucho amor. Y de pronto, y dice, ¿sabes qué? Le dijo mi amor, le dije, Caritos, mi amor. Y nos fuimos, me acuerdo que de viaje, luna de miel, todavía todo chévere. Nos fuimos y vinimos y dijimos, ¿y ahora qué? ¿No? Me habían sacado del trabajo, me acuerdo en diciembre. Me habían sacado del trabajo, estaba en una empresa supervisor. Entonces la cosa es que me sacan del trabajo, ¿y ahora qué? Me acuerdo que pasé en esas etapas de proceso donde tenía que dar clases particulares, ¿no? a niños. Luego tenía que ir a hacer llamadas a España. Me mandaban a la hostia y todo el tema, decían ahí, ¿no? Los de España, que llamabas a Movistar y todo el tema. Y yo estaba ahí, hermano, estaba 3 meses ahí. No sé cómo podía resistir, pero estaba ahí. Estábamos con un cuarto, con Carito, en un cuarto. Y estábamos así, estábamos diciendo, Señor, yo te creo. Vamos, éramos líderes de matrimonios ya. Y veíamos a muchos matrimonios como que de pronto estando súper bien, mejor que nosotros, éramos sus líderes. Y nosotros decíamos, oye, ¿qué? Pero mira, cómo nosotros estamos en esta situación y cómo nuestros discípulos están mejor que nosotros y todo el tema. Y de pronto viene una oportunidad a mí diciendo, ¿sabes qué? Carlos, hay un trabajo para que te vayas a Chiclayo. A Chiclayo, todo pagado, ya está todo listo. Hay una casa ya, hay un colegio para tus hijos. Y como que yo decía, esa es mi oportunidad. Es una oportunidad ya de poder tomarlo. Y yo me acuerdo que como que estaba con mi esposa, estábamos en ese momento felices. Y nos fuimos, me acuerdo que con el dueño de la empresa, y me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú tomes la gerencia. Y yo ya feliz estaba. Y me acuerdo que yo fui a la casa de mi pastor, el pastor Franco, en ese momento. Y el pastor Franco ahí nos dijo, pastor, no sé qué, yo emocionadísimo, ¿no? Pastor, ¿sabes qué tal cosa? Pero esto, lo otro. ¿Y cómo vas a hacer con la iglesia, con tal cosa? No, es que yo voy y vengo. Le dije, es que los sábados estoy por acá viniendo y no se preocupe y tal cosa. Vamos y venimos cada semana. Y el pastor me dijo, no, Dios me muestra que no. En ese momento se iban cayendo mis lágrimas, hermanos. Una y sí, me iba. Y yo estaba en ese momento, le decía, pero ¿por qué? ¿Pero cómo? Pero mira, yo no tengo para sustentar mi casa. Yo no tengo, ¿cómo será? Las consultas de mi hija era todavía, Carito estaba en estado. No, ¿cómo lo voy a hacer? Esas consultas eran particulares y todo el tema. Entonces le expliqué todo y el pastor dijo, no, Dios no me muestra. Entonces como que yo como que salía y decía, está bien. Yo salía llorando y me iba llorando y hasta el último me fui llorando de su casa, ¿no? ¿De acuerdo? Yo llegué a mi cuarto, hermanos, en ese momento. Llegué a mi cuarto, mi amor, pero mira, conversando, aún estaba todavía, no lo entendía todavía. No lo entendía. Entonces llegó un momento en el cuarto, le digo, mi amor, pero ¿sabes qué? Mira, ¿qué te parece que hagamos esto? Pero en realidad... Y Carito, muy sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay acá?
Amén, amén. Carita muy sabia me dice: Carlos, si Dios nos ha dicho esto, ni qué hablar. No, pero mi amor, no sé qué. Si te vas, ve, pero tienes tu carta de divorcio. Y yo me la puse en jaque, hermanos, que me quedo, dije. Entonces, ese proceso es como que me quedé aquí en Trujillo. Me quedé en Trujillo. Y no es que ya todo bien, todo chévere. No, sino que pasé ese proceso de templanza donde el Señor me llevó a las temperaturas altas, bajas en ese momento, subidas y bajadas. Y decía: Señor, pero ya acaba. Señor, ya termina conmigo, termina con mi vida. Tengo que ser testimonio, le decía a los matrimonios, a mi familia, a la gente. Termina conmigo. Y Dios me decía: no, estás en las temperaturas, estás arriba, estás abajo. Yo te estoy formando, yo estoy formando templanza. Y yo decía: ¿qué, Señor? Pero ya, o sea, ya termina, porque ya no puedo más. Y Dios como que: no, estoy formando, necesitas algo más, necesitas temperaturas altas, necesitas ser fraguado, necesitas ser formado. Y es cuando viene la palabra, y es cuando dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros cada vez más excelente un peso de gloria para tu vida. Un peso de gloria. Dale un aplauso al Señor. Un peso de gloria para tu vida. Y con lo que de pronto nosotros con mi esposa ahora vemos, decimos: es que es Dios. Es que es Dios. Es que Dios no, de pronto no permitió que nos vayamos allá. Porque Dios te dijo: yo te he diseñado aquí. Yo te he preparado para esto. Yo te he formado para esto. Yo estoy formado como un vidrio templado para una capacidad de resistir. Una capacidad de tener como que ese peso. Yo voy a seguir añadiendo y añadiendo y añadiendo sobre tu vida. Pero necesitas entender que el proceso no viene a destruirte, sino el proceso viene a formar tu vida. El proceso viene a trabajar contigo, porque sabe que necesitas para que tú recibas la gloria de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Dios necesita, hermano. Dale un aplauso al Señor. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Y yo creo que si tú estás aquí y tú estás recibiendo esta enseñanza, hermano, porque yo no soy, es Dios quien hace las cosas. Si tú estás pasando un proceso, una etapa donde dices: ¿sabes qué, Señor? Ya, ¿por qué pasó esto? Señor, pero acaba conmigo en esta etapa, en este proceso. Y el Señor te dice: sencillamente estoy formando el fruto de la templanza en tu vida. Sencillamente tú necesitas dar fruto. Dar fruto para que todo lo que tú pidas sea dado. Todo lo que tú pidas sea dado. Pero es necesario que tú des fruto. Y para que tú des fruto, dice la palabra, que tienes que permanecer ¿a dónde? A la vid. A la vid, que es el Señor. Que cuando tú tengas la capacidad de decir: ¿sabes qué? Yo me voy de la vid, es cuando nada puedas hacer, dice la palabra. Pero cuando tú estás con la vid, tú dices: ¿sabes qué? Yo me abrazo de la vid, yo permanezco en Dios, yo estoy ahí, yo permanezco en el Señor. Nada me mueve de aquí, nada me mueve. A pesar, dice Pablo, a pesar que de pronto estoy en esta cárcel, a pesar que he visto tristeza, aflicción, nada me mueve, porque yo estoy aquí, porque el Señor tiene un llamado conmigo, porque el Señor ha preparado algo nuevo en tu vida, porque el Señor quiere transformar tu vida, porque Dios quiere añadir sobre tu vida cosas nuevas. Pero es necesario pasar por esa etapa de templanza. Pastor, pero ya pasan años, ya pasaron años, pero yo no veo respuesta en mi vida. No veo todavía que Dios ni siquiera me ha mostrado un indicio de poder cambiar cosas en mi vida. Quizás hay cosas que tú necesitas. Quizás hay cosas que tú necesitas entender, que en esos procesos tienes que escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántos aquí, de pronto en el proceso,
tú como que de pronto Dios te hablaba en el proceso y tú decías, no, eso no es de Dios. No, eso no voy a escuchar. Eso no voy a obedecer. Y sigues pasando el proceso. Y sigue pasando de pronto, no una tribulación momentánea, sino algo ya más extenso. ¿Sabes por qué? Porque tú no te permites decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser obediente a Dios. Yo quiero hacer lo que el Señor dice en mi vida. Yo quiero de pronto hacer lo que Dios está llamándome a hacer. Y estoy dispuesto a cambiar, estoy dispuesto a dejar, estoy dispuesto a enamorarme más de Dios. Eso es cuando uno entiende que el proceso de templanza está dejándose. Es como de pronto el vidrio dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero ser templado, así que déjame nada más. No, déjame. No, el vidrio pasa por un proceso, unas temperaturas altas. Y no es como que una oportunidad de poder decidir si entra al horno o no entra al horno. Es necesario que ese vidrio entre al horno para que tenga la resistencia, tenga la capacidad y pueda ser útil. Nosotros vemos de pronto los vidrios templados y vemos hermosas casas con vidrio templado. Vemos hermosas mesas con vidrio templado, porque ellos tienen un propósito. Porque cuando tú entiendes que ese proceso viene a formarte, ese proceso viene a cambiar, viene a restaurar tu vida, viene a restaurar tu matrimonio, viene a restaurar tus finanzas. Estás entendiendo hoy que Dios quiere transformar, que Dios quiere transformar. Y si tú el día de hoy has venido a la iglesia y de pronto tú no sabías que íbamos a predicar, no sabías de pronto qué palabra tenía para tu vida el día de hoy, déjame decirte que no todo está acabado, que Dios tiene aún como que esa oportunidad, como cuando dice la palabra que Jesús está en la orilla y dice que de pronto que Pedro, Simón, sus discípulos se habían vuelto al mar, ¿no? Y de pronto Jesús llega a la orilla nuevamente y le dice, tiene la red para tal lado. Y dice que los discípulos, no, tiran la red, vamos a ver qué sucede. Y ellos expectan el milagro, el mismo milagro que un día Dios hizo con ellos. El mismo milagro. Y dice la palabra que en ese momento Simón se pone el traje y se tira al mar. Y él nadando llega a Jesús y le quiso explicar todo, Señor, pero qué tal cosa. Y Jesús, tranquilo. Tan solo Jesús, tan solo quería abrazarlo, darle de comer. Tan solo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Quiero una oportunidad nueva. Te estoy dando una oportunidad nueva. Tan solo, ¿me amas? Y él preguntó 3 veces, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Y él estaba dando la oportunidad. Y de pronto en esta mañana, han habido cosas en tu vida donde un día Dios te bendijo. Un día Dios de pronto te formó en ti una capacidad de templanza. Dios te entregó autoridad. Dios te entregó finanzas. Dios te entregó a tu vida, te entregó un propósito, un llamado. Dios te dio, pero en el camino tú dices, ¿sabes qué? No, ya te diste licencias. Te permitiste licencias para poder hacer, de pronto descuidar las cosas de Dios, fallar, de pronto equivocarte, de pronto de pronto en tu casa mismo no ser testimonio como hombre o como mujer. Y como que comenzaste a descuidar lo que un día Dios te enseñó. Pero precisamente el Señor lo que quiere hacer el día de hoy es formar en tu vida algo nuevo. De pronto formar en tu vida algo que comience a generar una capacidad, una templanza, una capacidad de poder tener el dominio propio, una capacidad de poder resistir en esos tiempos de conflicto. Quiero que te pongas de pie, por favor, si me permites.
Y dice la palabra en Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a ustedes y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Permanezca. ¿Qué significa? Que el Señor muchas veces de pronto te hizo pasar el proceso para que des fruto, y tú estás dando fruto en el proceso, en el camino. Estás diciendo: ¿sabes qué? Soy un hombre de frutos, soy una mujer de frutos, y Dios comienza a bendecir mi vida. Pero Dios no tan solo te dice: ¿sabes qué? Vas a dar fruto, sino Dios te dice que vuestro fruto permanezca. Que tu fruto permanezca. Es cuando tú estás entendiendo que de pronto dices: yo ya disfruto un día, yo ya fui bueno un día, yo ya lo hice bien, las cosas bien un día. Pero ¿qué es el hoy? Hoy día. De pronto, ¿qué es lo que en realidad tú necesitas cambiar? Tú necesitas fraguar, tú necesitas restaurar. ¿Qué tú necesitas hoy? Y si tú le preguntas a Dios: Dios, ¿hay algo por hacer conmigo? De pronto, ¿qué necesito mejorar? ¿Qué necesito fraguar? ¿Qué necesito, Señor, hacer? Y es cuando de pronto viene esta palabra en Juan. Dice: yo los elegí a ustedes. No es que ustedes me eligieron, no. Yo los elegí a ustedes para que ustedes lleven ¿qué? Fruto. Es decir, tú tienes un llamado, tú tienes un mandato de Dios. ¿Para qué? Para que lleves fruto, hermano. No es una opción. No es una opción para ti no llevar fruto. Es una necesidad que Dios te pide en su palabra. Lleva fruto. Y ese fruto no tan solo lo lleves un día, sino que ese fruto va a permanecer en tu vida. Ese fruto va a permanecer en tu vida. Escucha bien esto. Y ese fruto, iglesia, ese fruto que un día tú dices, y un día tú dices: ¿sabes qué? Permanece mi fruto. Dice la palabra de Dios: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre se te entregará. Todo, iglesia. Pero Dios te está llamando a ti, no como una opción, sino como que diciendo: ¿sabes qué? Carlos, José, Juan, tú eres llamado a dar fruto. ¿Cuántos están listos?